Sean bienvenidos a la videoconferencia de Telemedicina Perú. Saludamos al ponente de hoy, el doctor Carlos Sandoval, médico geriatra, que nos comentará acerca del Alzheimer y el COVID en el adulto mayor. Bienvenido, doctor Sandoval, a Telemedicina Perú. Muchas gracias, amigos de Telemedicina Perú, por la invitación y gracias por invitarme justo en esta época de cuarentena, del COVID-19, una situación completamente anómala en nuestra experiencia de vida. Vamos a hablar sobre el enfermo con Alzheimer y qué recomendaciones le podemos dar. Pero en primer lugar, antes de tocar el tema del Alzheimer, voy a decir de que, por ejemplo, el envejecimiento en general no es igual para todos, es totalmente heterogéneo. Hay personas que llegan a los 70, 80 años en excelentes condiciones, algunos hasta trabajando, otros manejando auto, yendo al banco, haciendo deporte y con proyectos de vida. Otro grupo, que es la mayoría, llega con algunos achaques, con bastón, con alguna enfermedad crónica, con alguna dificultad para la movilización. Y otro grupo también minoritario, pero importante, llega en pésimas condiciones, llega enfermo de verdad, llega dependiente, postrado, y no es lo que ha tenido lo que se llama un envejecimiento exitoso, sino lo opuesto, un envejecimiento patológico. Ahora, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, lamentablemente incurable. Hoy en día no existe un remedio que tenga o cure la enfermedad. No hay. Lamentablemente, en este momento no hay, ni en el Perú ni en ningún lado del mundo. Los pocos remedios que utilizamos para el Alzheimer son unos fármacos que pueden ayudar a mejorar la conducta del enfermo 1 o 2 años. Ahora, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, el paciente al inicio va a debutar la enfermedad con los olvidos llamados olvidos recientes. Es decir, no recuerdan lo aprendido recientemente. Se olvidan de qué almorzaron, se olvidan de qué hicieron. A veces le reclaman a su hijo o su hija: hija, ¿por qué no me visita? Yo te extraño. Y la hija se va a desmayar porque dice: mamá, yo estaba en la mañana y hemos conversado juntos. Entonces, va a debutar con olvidos recientes, pero conforme progresa esta enfermedad, porque lamentablemente es progresiva, el enfermo va a perder otras facultades, va a perder lo que es la orientación, la atención, el razonamiento, el juicio, y empieza el problema del cálculo, y ya la memoria antigua. Antes les podía decir con detalles, con lujos y detalles, la época de su infancia, o recitar versos que aprendió de joven, pero ya el enfermo con Alzheimer puede tener trastornos de conducta, es decir, se pone desconfiado, le roban, le pegan, dicen: me han robado mis cosas, o vino una persona y me pegó, me agredió, y eso es bastante común. Y también se ponen desconfiados y a veces se pueden poner agresivos, entonces a veces hay que recetarles algunas pastillitas para que se calmen. Las mismas remedios que recetan los psiquiatras a sus pacientes psiquiátricos, que son más jóvenes, y son dosis mucho más altas. Nosotros manejamos en los adultos mayores, en los pacientes geriátricos, dosis más bajas del mismo medicamento. Inclusive a veces cuando le receto estos remedios, los hijos miran en el Google o en la misma posología y dicen: doctor, pero este remedio es para la esquizofrenia. Sí, le digo, pero es para calmarlo, para tranquilizarlo. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de enfermos con Alzheimer. Alzheimer leve, moderado, severo. El leve es el que se olvida las cosas, pero que también es independiente, inclusive puede salir a la calle dentro del rango, si es que hay rejas y los vigilantes lo conocen, podría salir. Si es moderado ya no puede salir, pero puede salir con una persona acompañada. Y si es muy avanzado, ya el enfermo va a estar postrado en su casa dependiente. Ahora, en el COVID, ¿qué hacemos con el COVID? Si el paciente es enfermo leve, va a querer salir y no podemos salir porque hay una cuarentena que nos prohíbe salir. Y no solamente es cuestión de la cuarentena, sino es sentido común. Si nuestro familiar con Alzheimer va a salir, se va a contaminar, se va a infectar y ya sabemos las consecuencias. Tenemos que mantenerlo ocupado, tenemos que crearle una rutina, un horario, que se levante temprano. Eso sí, por favor, vistan a sus pacientes. Yo a veces he ido a casas de pacientes con Alzheimer u otras enfermedades y están con pijama. Por favor, vístanlo con su ropita, ropa limpia, ropa del día, como si
como uno mismo, que se viste su ropa, se pone su ropa. No tiene por qué el enfermo o el adulto mayor estar con pijama todo el día. Eso es una cosa psicológica que lo hace sentir más enfermo y más dependiente. Mi hija lo creía en su horario de comer, de desayunar, de almorzar, de comer, y lo que puedan mantenerlo activo, conversar, tener interacción con otras personas, ver la televisión, escuchar música, y traten de mantenerlo despierto. Ahora, si la casa es un poquito grande y tiene jardín o patio, sacarlo al jardín, al patio para que le dé el sol, porque ya hemos dicho en otras oportunidades que el sol nos ayuda a generar vitamina D y la vitamina D es una vitamina muy importante de muchas funciones para los músculos y los huesos. Entonces, mantener. Ahora, si el paciente con Alzheimer se pone inquieto, dice, ¿sabe qué? Me voy a trabajar, y ya sabemos que está jubilado hace más de 10 años, 20 años, sigámosle la corriente. Ok, papá, bañate, vístete y te vas a trabajar. Al rato, lamentablemente, el paciente se va a olvidar, porque la enfermedad, por eso que se llama la Alzheimer la enfermedad del olvido. Y muchas veces nos ha pasado de que le damos la razón y el paciente se olvidó. Pero si nos ponemos a darle la contra, no, papá, entiende que ya te jubilaste y que me estás alterando, ese conflicto va a traer más repercusiones contra el propio paciente. Ahora, otra cosa, los enfermos con Alzheimer generalmente tienen otras enfermedades. Tienen hipertensión arterial, tienen diabetes, pueden tener, no es que tengan. Uno tiene diabetes, otros tienen hipertensión, otros tienen enfermedad renal, otros tienen enfermedad respiratoria, otros tienen inclusive otra enfermedad neurológica como el Parkinson, dolores, etcétera. Y a veces hay hijos que quieren tener al paciente dormido todo el día. A veces van a mi consulta y me dicen, doctor, mi papá no duerme toda la noche, molesta, fastidia. ¿A qué horas la acuestas? A las 7. ¿Y tú a qué horas te acuestas? A las 11, a las 12. Ya pues, acuesta a tu papá a las 11 y a las 12 y vas a ver que va a dormir lo mismo. Lo que pasa es que queremos tenerlo dormido desde las 7 de la noche hasta las 10 de la mañana, y de eso no se trata. En el caso de la Alzheimer hay que tener muchísima paciencia y mucho cariño. Lamentablemente el cerebro deja de funcionar, perdón, pero el corazón no deja de funcionar. El corazón del enfermo con Alzheimer está ávido de recibir cariño, amor, y eso es lo que tenemos que darle. El paciente siente el amor. Entonces, en estos tiempos de COVID, recapitulando, y de ahí vienen las preguntas que las responderé con todo gusto, uno, no salir, porque no se puede salir. Ya cuando den el pase para salir, sí, sáquenos, lógicamente, no sitios concurridos, no van a ir pues a un mercado, a un supermercado, pero sí salir al parque, a que le dé sol, a que le dé aire puro, crearles una rutina con horarios, hora por ejemplo, de los juegos de mesa, horas de la música, e inclusive si tiene una persona que lo haga bailar, y si al paciente le gustó bailar, bailen, porque lo van a mantener activo y de noche va a caer cansadito. Otra recomendación es que no dejen de tomar sus remedios. No pierdan el contacto con su médico de cabecera. El médico de cabecera es el que va a orientar a su paciente con Alzheimer y le va a resolver cualquier problema agregado o asociado. Y, y paciencia, hay un dicho que está muy fuerte, ¿no? Que no cunda el pánico. No crean en los psicosociales, por favor. Háganle caso a las autoridades y no salgan. Y las recomendaciones: tapa boca, tapa cara, lavarse las manos, fundamental, mantener las distancias. Estoy a su disposición para cualquier pregunta, con todo gusto. Doctor Sandoval, nos pregunta Liz, ¿cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil? Esa es una muy buena pregunta. La demencia senil es todas las demencias en pacientes mayores de 60 años, es decir, la demencia de los viejos. Ahora, dentro de las demencias, un tipo de demencia es el Alzheimer, que es la más conocida, la más popular y la más frecuente. Básicamente es el 60%. Pero a la larga, y no nos hagamos problemas, lo podemos considerar como sinónimos. Porque sí existe una demencia presenil, que es la demencia de personas de menos de 60 años, que es mucho más rara. Hay casos de personas de 40 años, 50 años que tienen demencia. Y no es Alzheimer, es otro tipo de demencia. Y esa demencia presenil sí tiene un fuerte componente genético hereditario. Ese sí. A diferencia del Alzheimer, que no es un componente genético hereditario. Pero dejémoslo como sinónimo, no nos hagamos problemas. Pero a veces se comete el error bien frecuente en decir, ojo, mi mamá no tiene Alzheimer, solo tiene demencia senil. Le digo, pero si el Alzheimer es un tipo de demencia senil, a la larga viene a ser casi lo mismo, porque es
60% de los casos de demencia senil es Alzheimer. Espero haber resuelto tu pregunta. Sebastián Bejarano nos dice, ¿qué rutinas recomendaría a los familiares o cuidadores de personas con Alzheimer para reducir las alteraciones conductuales del adulto mayor ante esta pandemia? Hay varias rutinas. Como le digo, la primera es levantarse a la misma hora y tomar desayuno a la misma hora. Bañarlo, vestirlo, no dejarlo en pijama, eso es importante. Y crearle una rutina. Por ejemplo, en las mañanas, caminar dentro de la casa. Hacer un tipo de juego o de terapia conductual. Después del almuerzo, si quiere hacer una siesta máximo media hora, máximo una hora, pero no toda la tarde. Y una actividad muy importante, por ejemplo, es la musicoterapia. La musicoterapia, ustedes saben que la música se escucha, se canta y se baila. Entonces puede ser cualquiera de las tres actividades de la musicoterapia. Hay pacientes que solo les gusta escuchar, hay otros que se emocionan cantándola, y hay otros que son más audaces porque lo han hecho siempre de jóvenes que la bailan. Entonces el cuidador también puede bailar y practicar la musicoterapia. Ahora, también hay juegos de memoria, ¿no? Nosotros existen repetir dibujos, repetir tarjetas, repetir tarjinos. Hay toda una terapia de memoria y esos, los expertos son los psicólogos, los que hacen la terapia eh, conductual. En las casas de reposo o geriátricos hemos recomendado que no reciban visitas y que los familiares, por más que quisieran ver a sus adultos mayores, no pueden ingresar porque esa ropa, esos zapatos están contaminados. Entonces, desde la puerta entregan sus pañales, sus medicinas, sus perfumes, sus útiles de aseo personal y salen, no pueden verse. Y si desean verse, bueno, a través de estos sistemas, del Zoom, del WhatsApp y de todos los adultos mayores son más vulnerables, porque el adulto mayor, por un lado, tiene las defensas bajas, un proceso que se llama inmunosenescencia, y aparte el adulto mayor tiene varias enfermedades, y de las enfermedades las llamadas insuficiencias. Puede tener insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia respiratoria crónica. Y la insuficiencia, ¿qué significa? Que el órgano no funciona suficientemente. Entonces, no decir de que tiene más resistencia, por el contrario, son más vulnerables, pero gracias a Dios son los más cuidados. Y en especial con enfermos de Alzheimer, mucho cariño y amor. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Con esta última respuesta se determina el final de la videoconferencia. Agradecemos la participación del doctor Carlos Sandoval, médico geriatra.